En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues les queremos avisar que la oficina se cierra el 24 a mediodía y en el boletín pues está el horario de las misas para la fiesta de la Natividad de nuestro Señor. Pueden venir a misa en una de estas tres misas. No tienen, porque a veces me preguntan que si tienen que venir a todas las misas. Una sola misa. El 24 a las 7, a las 12 de medianoche, a las 8 o a las 12 del mediodía. Así, no tienen que estar. Digo, si quieren venir todas las misas, ¿verdad? Pues es problema de ustedes, pero no tienen que venir, no más que a una sola misa. 7, 12, el 24. Y el 25 a las 8 y a las 12 del mediodía. No habrá misa en latín a las 10 de la mañana, ni el 25 ni el 1 de enero. Porque el 1 de enero también es día de obligación. Eso hay que estar aquí el 31 a las 7 o el 1 a las 8 o a las 12 del mediodía. Muy bien, pues el Evangelio de la misa de hoy termina diciendo que toda carne verá al Salvador de Dios o la salvación de Dios. ¿Y por qué tendríamos que ver al Salvador o la salvación de Dios? Bueno, en primer lugar, porque ustedes saben que el amor todos lo tenemos desordenado. Amamos lo que no deberíamos de amar o amamos de forma desordenada. Entonces, nosotros amamos bien de forma ordenada cuando la voluntad ama lo que debe amar, lo que es digno de ser amado. Y lo que es digno de ser amado, pues es Dios. Entonces, el 25, la fiesta de la Natividad, Dios nos presenta el objeto propio del amor. El objeto propio del amor es Dios. Y nos lo presenta como niño para que todos lo amemos, tanto los pequeños como los grandes. Entonces, el mayor defecto que tenemos los seres racionales es el desorden en el amor. Amamos lo que no debemos amar y no amamos lo que deberíamos de amar. Y no lo amamos porque no lo vemos. ¿Sí? Entonces, por eso Dios se encarna para que lo veamos. Y en la fiesta de la Natividad de nuestro Señor, la Iglesia nos presenta el misterio de la aparición de Cristo, de su Hijo, para que lo contemplemos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es donde con más facilidad se manifiesta este desorden en el amor? Pues en el desorden que hay de los juicios. Cuando hacemos juicios desordenados. Porque de lo que deberíamos de juzgar bien, lo juzgamos mal. Y lo que deberíamos de juzgar mal, lo juzgamos bien. ¿Sí? Entonces, por eso San Pablo en la epístola de hoy dice: no juzguen antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Es decir, cuando Él aparezca y lo veamos. Y lo vemos ya. Lo que hoy vemos de la humanidad de Cristo no será diferente de lo que veamos de su divinidad en la gloria. Entonces, la fe nos lo presenta a Dios, para que viéndolo a Él aprendamos a juzgar bien de las otras cosas y no de forma desordenada. Entonces, dice San Pablo, no juzguen antes de tiempo hasta que venga el Señor. Sí.
Entonces, este consejo de San Pablo a los Corintios, pues nos viene bien a nosotros en el día de hoy. Meditar en la habilidad que deberíamos de tener para pensar bien, para hablar bien, para juzgar bien, usando de la bondad. Que la bondad en nosotros es lo que es en Dios la sabiduría. ¿Sí? Lo que es la sabiduría en Dios es la bondad en nosotros para juzgar bien. Bondad en los pensamientos, bondad en las palabras, bondad en los juicios. Porque, a decir verdad, son nuestros pensamientos la medida de cada uno de nosotros, más que las palabras y más que las acciones. No son las acciones la medida de nosotros. La medida de nosotros son los pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero que ve. Lo primero que Dios ve son los pensamientos. Él es el primer testigo, ¿sí?, de nuestros pensamientos. Entonces, lo que somos en los pensamientos es lo que somos ante Dios. Y ya. Es lo que somos en realidad. Nuestros pensamientos nos descubren con más fidelidad hasta dónde podemos llegar, tanto en el bien como en el mal. Y eso es lo que ve Dios antes que cualquier otra cosa. Por lo tanto, el pensar bien o mal, no el obrar bien u obrar mal, sino el pensar bien o mal va a tener consecuencias eternas en esta vida y en la otra. Y si alguno tiene la costumbre de pensar en los demás con bondad, y eso por motivos sobrenaturales, no está lejos de la santidad. ¿Sí? Sin embargo, pues no vemos muchos que pensamos así, porque la bondad en los pensamientos es mucho más rara que la bondad en las acciones. Cualquiera puede obrar bien, pero pensar bien no. Pensar bien no. Entonces, ¿cómo saber si uno está acostumbrado a pensar con bondad de los demás? Si somos demasiado activos, si estamos hundidos en el activismo, es la primera indicación de que no estamos acostumbrados a pensar bien de los demás. Si nos la pasamos soñando durante el día o imaginándonos cosas, no vamos a poder pensar bien de los demás. ¿Sí? Entonces, se necesitan dos cosas para pensar, para aprender a pensar con bondad de los demás. La primera, el contacto con Dios. Es imposible, prácticamente imposible, aprender a pensar bien con bondad de los demás si no hay relación con Dios. Y la segunda, que hay que tener una opinión simple, humilde, de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas se necesitan para aprender a pensar bien de los demás. Por eso decimos que la costumbre de no juzgar mal a los demás es una costumbre muy difícil de adquirir y generalmente solo se adquiere con la gracia de Dios. Y es que las acciones de los hombres son muy difíciles de juzgar, porque nosotros no conocemos los motivos de las acciones de los demás. Dios es el único que puede juzgar a los demás con conocimiento. Y siempre que Dios juzga en esta vida, antes de morirnos, siempre que Dios juzga, juzga con misericordia. Entonces, lo que en Dios
es conocimiento, en nosotros es bondad. Entonces, la costumbre de juzgar mal a los demás es casi incurable. Es casi incurable. O por lo menos, la curación es tan larga que por espacio de mucho tiempo deberíamos contentarnos con tenerla en jaque. Y esto lo podemos conseguir acostumbrándonos a interpretarlo todo con la caridad. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado cuando juzgamos con bondad a los demás? Muy pocas. En cambio, cuando juzgamos mal a los demás, siempre nos equivocamos. Es muy natural que nuestros propios defectos sean nuestro punto de comparación para juzgar a los demás. ¿Sí? Si no tuviéramos defectos, o si tuviéramos pocos, tendríamos muy pocos puntos de comparación. En otras palabras, el que cree a otro capaz de cometer un pecado, ¿serio? Es porque él mismo lo ha hecho o es capaz de hacerlo. ¿Sí? Además, nuestros juicios secretos sobre otros, tarde o temprano, vuelven a caer sobre nosotros mismos. En cambio, la virtud se alimenta de los buenos pensamientos. Como si los pensamientos de bondad fueran el mejor alimento para la virtud. Mientras que los juicios desfavorables nos conducirán a caer en la falta que juzgamos de los demás. Aun cuando esa falta no sea una cosa que nosotros cometemos constantemente. Pero siempre que juzgamos mal a los demás, es algo en lo que nosotros mismos o hacemos o vamos a hacer. Entonces, por ese mero hecho, no tendríamos que juzgar a los demás, para no llegar a caer en aquello que nosotros decimos de los demás. ¿Cuántas veces, por ejemplo, de lo que nos acusan a nosotros, ya nosotros habíamos acusado a los demás de lo mismo? Es más, aun cuando nuestras presunciones fueran exactas, eso no nos cubre de las consecuencias desagradables para nosotros mismos de los malos juicios. Porque a la temeridad del juicio y a la falta de caridad va unida siempre la maldición, que tarde o temprano, lenta pero implacablemente, como una ley, no dejará de alcanzarnos. En todo juicio temerario se comete pecado contra la caridad, y a ese juicio temerario va unida una maldición. Entonces, no podemos olvidarnos de que todos tenemos esta vocación o esta empresa común, la de ayudarnos los unos a los otros a alcanzar el fin para el que hemos sido creados, que es conocer, amar y servir a Dios en esta vida y ser felices con Él en la otra. Y empezamos a trabajar en esa empresa cuando comenzamos a acostumbrarnos a pensar con bondad de los demás. Entonces, a esto nos ayudaría mucho el pensar siempre, o el ser siempre conscientes de que somos criaturas de Dios, no somos dueños de los demás. Entonces, no vamos por la vida buscando nuestros propios intereses, sino los de Dios y los de los demás. Ese es nuestro fin.
Porque si la mayoría del tiempo la ocupamos solo en pensar en nosotros mismos, es obvio que siempre vamos a pensar mal de los demás. ¿Sí? Y cuando pensamos mal de los demás, perdemos la caridad, que es la mayor posesión, porque la virtud de la caridad nos hace semejantes a Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía: entró la caridad en mi corazón junto con la necesidad de olvidarme perpetuamente de mí misma, y desde entonces fui feliz. Entonces estamos obligados a ayudar en su camino hacia el cielo a quienes nos rodean en este mundo. Y la mayoría de las veces esta ayuda comienza acostumbrándonos a pensar con bondad de los demás. ¿Sí? Entonces nos costaría mucho menos santificarnos si pudiéramos ver con buenos ojos el carácter de los demás. Porque ustedes saben que el juicio temerario o la costumbre de pensar mal de los demás o pensar mal de la realidad no es solamente un problema serio, moral, es también un trastorno mental. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? 3 cosas. La primera, no permitir que el orgullo empañe nuestra mirada. Nadie es mejor que nadie. A veces el prójimo es probable que agrade mejor a Dios que nosotros mismos. Segundo, recordar nuestros propios defectos y ser pacientes con ellos, así seremos también pacientes con los defectos de los demás. Y tercero, recordarnos nuestros deberes como cristianos. Y Jesús dice en el Evangelio: hagan el bien a los que los odian y recen por los que los persiguen. Entonces, todas las cosas se superan con la benevolencia. Acostumbrémonos a 3 cosas. Acostumbrémonos a hablarle amablemente a alguien al menos una vez al día. Acostumbrémonos a pensar algo amable de alguien al menos una vez al día. Y tengamos un gesto amable con alguien al menos una vez al día. Si hacemos esto, ya habremos hecho mucho los unos por los otros en este mundo, para que en el otro nos reciban con cantos de júbilo y alegría, por haber sido fieles en lo poco, y se nos confiará lo mucho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.